¿Qué tal amigos? Es el Padre Juan Carlos. Muchas gracias por estar ahí, por seguirme. Recuerden que estos podcasts que se llaman Habla Juan no tienen otra finalidad sino dar contexto. Es decir, nosotros más que dar consejos, más que decir cosas lindas sobre muchas situaciones que se presentan o cosas tristes, lo que queremos es que ustedes saquen sus propias conclusiones y analicen qué puede servirme de este podcast, en qué me ilumina, cómo me puede ayudar. Porque la idea es esa. Estamos en un mundo sin contextos en muchos sentidos y es necesario, creo que es urgente, dar contexto, es decir, explicar qué está pasando y cómo está pasando y por qué. Quisiera hablarles ahora de un tema que cada vez es más relevante en nuestra sociedad, que son los otros. Cada vez nos alejamos más los unos de los otros. Cada vez el teléfono se convierte como en una barrera que nos impide dialogar, compartir, estar allí. Y yo creo que es importante que hablemos porque hemos llegado a la conclusión de que los otros siembran una cierta toxicidad en nuestra vida. Los otros están prevenidos o estamos prevenidos con ellos. Entonces estamos generando una cantidad de barreras que nos impiden dialogar, que nos impiden compartir, que nos impide acercarnos a la realidad del otro. Empecemos hablando de una película. En el año 2004, el productor hindú que se ha radicado en los Estados Unidos, que se llama, a ver si lo recuerdo, Night Shyamalan, muy conocido porque es joven productor hindú, dirigió una película que se llama The Village, o sea, La Aldea. En esta película actúa Sigourney Weaver, también actúa Joaquín Phoenix, que ustedes lo conocen por el papel que hizo del Guasón, y William Hunt, que lo hemos visto en varias películas, pero no recuerdo ahora cuál. La historia de esta aldea es que ellos, en un momento de la vida de ellos, se separaron del resto de la civilización y se fueron a vivir solos, intentando crear un mundo a partir de sus valores, a partir de su conservadurismo, a partir de su religión, separado completamente de los demás, y ellos mismos elaboraron una narrativa en donde era imposible irse de la aldea porque unos personajes vestidos de rojo en la oscuridad podrían ser un gran peligro y ellos evitarían que huyera la gente de la aldea. Es decir, se inventaron unos personajes que ellos llaman los innombrables, que se convierten posteriormente, digamos, en el nudo central de aquella película que se llama La Aldea. ¿Cuál era la finalidad de esa vida separada de los demás cuando después ellos van a descubrir que la aldea solo distaba lo que había entre el bosque y una autopista de la ciudad más cercana? La idea es que los otros son un peligro. Los otros representan una irrupción innecesaria en la vida y que había que protegerse de los peligros que representan los otros. En la misma aldea había unas situaciones humanas y había una sensación de paz y de tranquilidad hasta que apareció un conejito asesinado. Luego, yo no voy a hacer de spoiler ni no les voy a contar toda la película. Solo quiero que la miren cuando puedan y noten cómo cuando una sociedad se encierra en sí misma, cuando tiene miedo de lo de afuera, cuando echa mano de sus valores más conservadores, es una sociedad que corre el peligro de autodestruirse. Porque al final todos estarán en contra de todos y todos serán enemigos de todos. Estamos en un momento de la historia muy peligroso. El ascenso de nuevo de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, las corrientes xenofóbicas que están circulando por Europa en este momento, el miedo al inmigrante, el miedo al diferente, el miedo al otro, se ha ido convirtiendo en una situación que va escalando y que puede generar a nivel del planeta una sensación de inseguridad. Esta sensación de inseguridad es muy fácilmente contagiosa a través de las redes sociales, en donde ya se empieza a hablar de que el miedo al otro es algo natural, que deberíamos estar prevenidos. Una xenofobia tremenda, también una islamofobia contra todo lo que sea musulmán, o también podríamos decir que es una homofobia
no solamente a las personas del colectivo homosexual o bisexual o del colectivo de las lesbianas, sino que en general todo lo que sea distinto a la gran masa de la sociedad se ha ido convirtiendo en un peligro. Por eso, cuando analicen esta película, cuando la puedan ver, se van a dar cuenta algunos elementos importantes al interior de la película, y es que el miedo lo genera siempre uno mismo frente a los demás. Uno es el que cocina su miedo porque lo elabora a partir de aquellas cosas que nos alejan de los otros y que nos hacen diferentes. Yo creo que la película la pueden conseguir en cualquier streaming de los que ustedes conocen más que yo. Los Innombrables, que era una estratagema que organizaba la misma sociedad para protegerse y de que nadie saliera del ámbito de la aldea, me hace pensar a mí en todos aquellos miedos que circulan en la sociedad contra los otros, contra los que son diferentes. Hablaba ahorita de la xenofobia, es decir, el miedo al extranjero, pero también la homofobia, el miedo a los homosexuales o el desprecio por los homosexuales y a las lesbianas. El miedo a los pobres. Esta semana tuve que ir al banco a hacer una diligencia y me llamó mucho la atención cómo la gente reaccionó cuando una mujer entró a pedirnos dinero para poder comer algo. Es una mujer que circula por la ciudad, hablo de la ciudad donde yo vivo, que es Cartago, y que a veces está desnuda. Es una situación muy triste. Y la gente, toda ella, se corría, incluso una señora que dijo, yo no quiero estar allí. Otro hombre dijo, sáquenla de aquí porque no tiene nada que hacer entre nosotros. Luego otro dijo, todo lo que pide es para vicio. Y una señora que me conocía y yo hicimos una pequeña vaca para regalarle delante de todos que no estaban de acuerdo con nosotros 5,000 pesitos. Yo le di 5, la señora le dio 5,000 pesitos. Y yo le dije, mira, ahora te vas a desayunar, tranquila, aquí no vas a conseguir nada. Miren bien que eso me inspiró para hablar de este tema. ¿Por qué el miedo al pobre? ¿O por qué el miedo a los pobres? ¿O a aquellos que no son funcionales en la sociedad? Esa es una manera de protegernos y de decir, nosotros que somos la mayoría, que tenemos una vida normal, somos mejores. Somos la gente de bien. Y ahí es donde tendríamos que cambiar las cosas. Yo creo que una sociedad que se autoprotege, que se mima mucho a sí misma y que desconoce el valor de los otros o el valor de la diferencia, es una sociedad que tiene en su interior las semillas de su propia destrucción. Porque al final terminamos sospechando los unos de los otros, y es lo que voy a decir a continuación. Hay un libro de George Orwell que se llama 1984. Este libro, que originalmente George Orwell escribió para una crítica contra la Unión Soviética que caería posteriormente en el año 89 con el muro de Berlín, y en realidad sería una especie de juego de dominó, en donde ese efecto dominó sería que cayera la cortina de hierro que separaba el mundo occidental del mundo comunista soviético. Esta novela retrata muy bien cómo cuando una sociedad se protege, se autoprotege al exceso, y en donde cada vecino es espía del vecino, en donde cada cual aprovecha la oportunidad para ganar puntos con el partido, ese tipo de sociedad es una sociedad que colapsa hacia el interior porque convierte a los ciudadanos en enemigos entre sí. Para no ir más lejos, podríamos incluso aplicar el libro de George Orwell a la Cuba del siglo XXI, a la Cuba que hay en este momento. Pero no quiero que perdamos tiempo identificando la obra de George Orwell con su trasfondo. Lo que me interesa es que descubramos que cuando una sociedad se autoprotege mucho, cuando se cuida mucho del otro, cuando hay el temor de que alguien traicione el sistema, esa sociedad colapsa porque todos se vuelven enemigos de todos y nadie quiere proteger a nadie, porque todos están en el tren de decir yo soy el que defiendo el sistema o yo soy el que protejo el sistema y por tanto tengo más mérito. Miren bien cómo esta sociedad
que todas las sociedades que van cerrando el paso a lo diferente, al distinto, al otro, son sociedades que se quedan solas y vacías y en las que, como decía el libro, como digo, del libro de George Orwell, 1984, se colapsan a su interior. Nosotros tenemos una sociedad exclusivista también. Colombia es un país donde se excluye fácilmente a los otros. Aquí tenemos una exclusión ancestral hacia diferentes colectivos que no para, que sigue estando muy presente. Pero quisiera que llegáramos al punto que me interesa más y es el hiperrealismo del otro, la conversión del otro en un peligro, que es lo que estamos notando, como en el ejemplo que les puse cuando fui al banco. Hubo una persona que llegó a decir, sáquenla de aquí que no tiene por qué estar aquí. Esa persona que parecía extraña, que parecía impresentable, desagradable, se convertía para ese hombre que estaba ocupado en su teléfono en un peligro incluso para su estatus. Ese hiperrealismo del individuo que exacerba el yo y que hace pensar que los demás siempre son un peligro. Es eso lo que tenemos que evitar como sociedad. Porque hasta que no aceptemos que el otro está ahí, que su presencia es una interpelación a nuestro estilo de vida o a la manera como vivimos o a la manera como se distribuye la riqueza, no estamos entonces haciendo la tarea de ser ciudadanos de este mundo y de disfrutar del mundo como nos lo merecemos y como creemos que debería ser. Miren bien que cuando inicia la era industrial en el siglo XVIII en Inglaterra, miren cómo aparecieron los cinturones de miseria en torno a las ciudades inglesas de aquella época, Liverpool, por ejemplo, Bristol, Newcastle, ciudades costeras en donde se desarrolló la industria textil. Y aparecieron automáticamente los otros. Es decir, aquella gente que ellos no estaban enseñados a ver desde su pobreza, desde la precariedad, porque en la Inglaterra victoriana la pobreza se ocultaba, se maquillaba. Las barracas donde vivían las gentes eran barracas limpias y bonitas por fuera, pero al interior estaba toda la miseria. Pues muy bien, el miedo al otro está ligado a la pobreza y el abandono, y es eso lo que estamos viendo también en nuestra sociedad. Es decir, que la gente de bien, la gente buena, entre comillas, la gente decente, rechaza al otro por ser diferente, por no corresponder a los cánones de todos los sentidos que tiene la sociedad nuestra, es decir, por no tener incluso la posibilidad de hablar como hablan los otros o de vestir como visten los otros. Por eso es una sociedad que no es capaz de interactuar con el diferente. Noto entonces en el postureo de los pobres, es decir, cuando los pobres intentan llegar a los estándares de comodidad, de presentación, de lenguaje de las personas ricas, en ese postureo también hay mucho de venganza. Es decir, he alcanzado unas metas, he logrado cosas, pero atención, también el resentimiento social pasa factura a una sociedad que se autoprotege. El hecho de que te rayen tu carro último modelo, el muchacho que pasó porque simplemente tú eres rico y él solo tiene unas monedas, el hecho de que te falten al respeto o destruyan tus bienes, es la venganza también de los que no saben por qué son tan despreciados o tan ignorados por la sociedad. Este panorama que es aplicado a la marginalidad se ha ido extendiendo también a otros niveles de la sociedad. Voy a poner el ejemplo. A veces vamos en un ascensor, en un centro comercial y todos somos relativamente iguales. Todos tenemos una ropita normal, todos hablamos más o menos lo mismo. Y sin embargo hay una prevención de 3 o 4 que están allí con nosotros en el ascensor. Ya entonces no es los pobres, no es a los pobres a los que se les tiene miedo. No es al que es distinto o raro, es al otro en general. Es no querer compartir con el otro, es no creer que el otro sea una persona que nos pueda aportar algo, nos pueda dar algo o podamos compartir con ella. Eso ya es la cumbre de esta
xenofobia, es la cumbre del desprecio de lo diferente, y creo que no vamos a construir ninguna sociedad que valga la pena a partir de ese miedo. Miedo que ha sido exacerbado por las redes sociales, en donde siempre se habla de que estemos solos, de que no interactuemos, de que no compartamos con otros, no sabemos qué intenciones tienen los otros. Y entonces siempre hay una lectura sesgada de la diferencia. El infierno son los otros. A esa conclusión han llegado muchos, y muchos dirían: si quieres encontrar el paraíso, solo lo encuentras en tu interior, no lo vas a encontrar afuera. Que es un consejo que veo cada rato en Instagram. Miren, hay unos miedos que yo diría son miedo a lo humano, porque hay mucha confianza con los animales, hay mucho amor por los animales. Y hay incluso todo un movimiento animalista de defensa, no solamente de las mascotas, sino de toda clase de animales que están en peligro por la condición del cambio climático. Pero hay una poca defensa de lo humano, y hay una poca implicación en lo humano. Hay una obra de Sartre que se llama así: El infierno son los otros. Y es una descripción perfecta de lo que nos está pasando como sociedad, que no quiere al otro, aunque el otro se parezca a mí, aunque el otro tenga la misma ropa que tengo yo, o aunque el otro hable como yo. En general, el miedo al otro va escalando y empieza en la distopia del que es raro, de que no se presenta como los demás, el que no casa en los cánones ni de la moda, ni del lenguaje, de la ropa. Cuando hablo de la moda, hablo también de toda una manera de pensar, de toda una manera de vestirse, de toda manera de actuar. El miedo que hay en el otro. Y entonces nos hablan hoy en día, para intentar recomponer un poco las cosas y adornar un poco el pastel, nos hablan de la empatía. ¿Y qué es la empatía? La empatía no es sufrir con el otro, sino ponerse al lado del otro, no estar en la escena con él. Cuando ustedes ven que hay un accidente, no falta aquel que pasa filmando o aquel que se toma el trabajo de fotografiar a los heridos. Eso lo llaman empatía, pero no es empatía. Es la morbosa experiencia del sufrimiento del otro que no quiero para mí. Yo no quiero sufrir eso, yo no quiero pasar por eso. Entonces no hay algo que se llama amor, solidaridad, sino empatía, que es una palabra muy grosera, porque es muy imperfecta. No describe realmente lo que podemos sentir frente al otro que está en desventaja, contra el otro que se cayó en el supermercado, contra el otro que perdió su teléfono o se le cayó a la alcantarilla, el otro que fue herido, o el otro que simplemente sufrió un accidente aparatoso en la calle. Por eso hay que volver al otro para aprender de él. Hay que volver al otro para identificarnos en lo humano. Hay que volver a llegar a la compasión. Termino con una pequeña anécdota nada más para no girar en torno a lo mismo. Hace unos meses yo venía por la peatonal de la 13, mejor dicho, yo iba, y una señora se enredó con la cadena que divide la peatonal y cayó aparatosamente. Yo inmediatamente me acerqué y primero le dije: tienes que quedarte quietecita, porque si te mueves mal, algo tendrás roto. Y bueno, y entonces yo la fui incorporando poco a poco hasta sentarse. Ella lloró del dolor. Entonces nos hicieron corrillo. Yo hacía parte de los dos que estaban en el accidente. Yo le dije: ¿a quién vamos a llamar? Yo saqué mi teléfono. Necesitas llamar a alguien, necesitamos hablar con alguien para que sepa que te caíste en la calle. Entonces una señora trajo agua. Un señor dijo: necesitan un carro. Fue algo muy bonito, porque se rompió eso que siempre suele suceder, que es la curiosidad morbosa de saber qué pasó sin la intención de ayudar. Tenemos que volver al amor, a la solidaridad, no la empatía. El amor es un poder más fuerte que nos une, que nos ata y que nos permite comprender que lo que le pasa al otro me puede pasar a mí, y al pasarle al otro yo puedo hacer algo también. No nos hagamos los extraños, no nos hagamos los que no es con nosotros, porque siempre necesitaremos en algún momento de la vida
de los demás. El miedo a los otros paraliza las sociedades y hace que colapsen en su interior. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, gracias por darle clic de suscripción y por hacer los comentarios. Hemos recibido muy buenas anotaciones y muy buena participación del público. Muchas gracias a Cuarto Digital, que está aquí haciendo esta producción con todos sus recursos. Y a ustedes de nuevo, muchas gracias por seguirme.